Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, depende de qué parte del mundo nos vean. Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traigo un tema que es extremadamente importante, las heridas de la infancia. Es tan importante que el día de hoy, a la edad que ya somos adultos, nos impacta, nos lleva a cometer situaciones que hacen nuestra vida más compleja, nos impacta porque nos hace detenernos, nos impacta porque simplemente no nos apoya. Y entonces lo justificamos diciendo que estamos cansados, que tenemos depresión, que estamos hartos de las situaciones, que por qué Dios nos pone esta vida, por qué vivimos como vivimos. Vivimos porque tenemos un pasado. Hoy vivimos y tenemos esta vida porque tenemos un pasado. Ese pasado nos precede. Y antes de ese pasado hubo otro pasado. Y si no sanamos atrás, traemos las heridas de antes, las traemos hoy. Les voy a poner un ejemplo para entrar en contexto. Por ejemplo, se me ocurre pensar algo muy clásico, es de que un niño de 5 años no tiene conciencia, pero tiene muchos sentimientos. Tiene muchos sentimientos. Debemos de recordar cuando nosotros éramos niños, éramos niñas, cómo sentíamos, cómo disfrutábamos la vida. Ese clásico ejemplo, ¿no? De que entre primos, entre hermanos, podíamos tener 3, 4, 5 años, nos rompíamos un juguete y nos encontramos en un minuto. Eso era hermoso, realmente era hermoso. Pero con el tiempo nos fuimos distorsionando. Con el tiempo nos fuimos distorsionando. ¿Cómo? Con creencias, con heridas, situaciones limitantes. Pero sobre todo estaba en nuestra mente. Nuestra mente empieza a guardar recuerdos. Por ejemplo, papá se tenía que ir a trabajar, pero yo, Sergio, tenía 3 años, 4 años. Yo no sabía qué era trabajar, entonces solo sabía que papá se iba. Papá me dejaba y me abandonaba. Una vez, 2 veces, 3 veces, y vas remarcando una herida, hasta que la dejas bien marcada. Llega un punto en el que tienes 7 años, aprendiste a vivir con esa herida. Pero recordemos, el niño no tiene conciencia. Hasta ahí solo guarda información. Después, ese niño llega a la adolescencia, justamente por eso adolescencia significa adolecere, viene de la palabra adolecere, que es cuando a ese ser le duele todo. Pero en realidad le duele la conexión entre las memorias y la conciencia. Su mente empieza a despertar. Y la conexión de las dos, entonces es cuando ahora dice, mira, esto entonces era así. Ya empiezo a entender. Pero imagínate vivir lo que ya está en la conciencia más todos esos recuerdos. Si no estamos en el momento para sanarlos, que generalmente no estamos porque no existe un manual para ser padre. Nuestros hijos son diferentes. Nuestras hijas son diferentes. Nosotros mismos fuimos hijos y fuimos hijas y fuimos diferentes. Y llega un punto en el que o vives con lo que tienes o te colapsas y cometes un error grave para tu vida o se termina tu vida. La mayoría elegimos inteligentemente sobrevivir. Y entonces aprendemos a vivir con ello. Heridas. Y se van marcando, ¿no? Porque pues a lo mejor cuando fui niño me pasó eso y después vamos en la secundaria, que es adolescencia más o menos por ahí así, finales de primaria, principios de secundaria, depende de dónde estés, en qué país estés. Y entonces nos va doliendo porque seguimos viendo que papá se va a trabajar, mamá se va a trabajar, o mamá prefiere estar en las novelas, o también tiene un negocio, o tiene que cuidar a su hijo más pequeño, un hermanito más pequeño, está enferma la abuelita, no sé, pueden ser varios detalles. Pero vuelven a dejar a ese adolescente solo. Y entonces reafirman. Es como si le echaras limón a una herida. Pero no importa porque nuestro ser aguanta demasiado. Tienes 20 años, tienes una relación,
Ese mismo Sergio que a los 3 años papá se iba a trabajar y que a los 12, 13 años, 12, 13 años le pasó eso. Ese mismo Sergio tiene 20 años, ahora tiene una relación, pero por X motivo la pareja se va. Ya sea que porque Sergio es grosero o porque la otra persona simplemente quería otra cosa, pero se va. Otro poco más de limón a la herida, que tal vez estaba medio cicatrizando y más limón. Y después viene un trabajo, 25 años, y entonces a Sergio le dicen, tú no sirves aquí. Porque a lo mejor no se integra con mi vida, por cualquier motivo, pero tampoco se integra. Y una vez más se vuelve a reafirmar. Pero no se preocupen porque hay gente que llega al fin de su vida. Sí, exacto, fallece. Y a pesar de que se van, con esas mismas situaciones, jamás sanaron. Trataron de ser lo que llamamos funcional. Pero no se trata de ser funcional, no se trata de sobrevivir. Nacimos para ser felices, para ser plenos, para evolucionar, para crecer. Ya depende de los intereses de cada quien. Si quieres tener muchas casas, muchos carros, muchas esposas, muchos hijos, muchas cosas materiales, muchos viajes, eso es elección de cada uno de nosotros. Pero todos tenemos algo en común. Nacimos para ser felices, para crecer, para desarrollarnos, para evolucionar como especie. Para eso fuimos creados. ¿Soluciones? Siempre hay soluciones. Una herramienta que a mí me ha funcionado desde mi experiencia y en la cual yo soy bueno es programación neurolingüística. Y no es más que tenemos conexiones, sinapsis, conexiones neuronales, caminos. Aquí fue donde a Sergio, papá se iba a trabajar, se generaron esas conexiones. Y están ahí. Cada que pasa algo similar, se vuelven a reconectar bien. Se vienen al presente. O sea, es como una extensión y ahí está. Vamos al pasado, llegamos al punto, ubicamos la situación y lo que hacemos es que esta situación ahora no se ve así. Se ve así. Parece lo mismo, pero no, porque ahora las conexiones son diferentes. Y si logramos usar otras herramientas y a pesar de ello, hacer que las conexiones ahora se vean así, los enlaces son diferentes. El momento que hacemos enlaces diferentes, tenemos resultados diferentes, sensaciones diferentes, visualizaciones diferentes y diálogos diferentes en nuestra persona. Y eso nos ayuda no solamente a ser funcionales, nos ayuda a vivir mejor, hasta llegar a ser plenos. Y podríamos vernos muy egoístas, pero hasta llegar a ser como Dios. A crear cosas bonitas, cosas bellas, cosas de libertad, cosas de amor. Yo sé que vivimos en una vida en la cual no es romántica, pero tampoco en ninguna parte nos dicen que tiene que ser todo lo contrario del amor. Aprendamos a vivir mejor. Simplemente aprendamos a vivir mejor. Busquemos soluciones, seamos eficientes. Desde el corazón. Se puede. Y así como esta herida, hay más heridas que se van gestando, pero casi todas vienen de la infancia y se van reafirmando. Y generalmente cuando somos grandes decimos, es que fue porque me corrieron del trabajo, es que fue porque me dejó mi pareja, es que fue porque a mí se me hizo injusto, yo me sentí humillado hoy, a mis 40 años. Pero no, solo eso te viene a recordar que hay que trabajar en ello. Y gracias por ello, maravilloso. Les mando un abrazo enorme desde el corazón. Que estén bien y siempre busquemos estar mejor. Soy Sergio Aguilar, soy coach de vida con programación neurolingüística. Seguimos en contacto, gracias.